¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa de análisis y geoestrategia Asuntos Exteriores. Cuando parece que llega el ocaso de los regímenes políticos, los conflictos se multiplican y cualquier acontecimiento muestra sus debilidades internas y sus contradicciones. Esto es lo que ocurre en la Venezuela de Nicolás Maduro, el heredero del sistema político, económico y social chavista. Esta semana abordamos la situación actual de Venezuela y analizaremos las circunstancias que han llevado a este rico país al borde de una guerra civil. Lo haremos con Antonieta Mendoza, madre del líder opositor Leopoldo López, y su abogado Javier Cremades. Pero antes, vamos a las noticias más destacadas de la semana. La premier británica en funciones y candidata conservadora a las elecciones ha cosechado un importante fracaso en los comicios que ella misma convocó con la intención de reforzarse en el poder. May, que se ha impuesto finalmente frente a los laboristas de Jeremy Corbyn, necesitará los votos de los unionistas para gobernar tras perder 12 escaños. Seguimos en el Reino Unido, donde los comicios han estado marcados por un terrible atentado que se cobraba la vida de 8 personas en Londres, entre ellas un español, Ignacio Echeverría, quien ya conocemos como el héroe del monopatín y que se dio por desaparecido durante 3 días hasta que finalmente las autoridades británicas confirmaron su fallecimiento. Precisamente, la policía británica ha detenido a otros 3 sospechosos de participar en delitos terroristas en una operación en el este de Londres. No obstante, Scotland Yard no cree que tengan relación con el atentado del pasado sábado. Esta misma semana morían en Irán 17 personas y otras 52 resultaban heridas después de un doble atentado en la capital de Irán perpetrado por el Estado Islámico. 4 terroristas asaltaron el edificio del Parlamento iraní, mientras otros 2 se hacían estallar en el mausoleo de Jomeini. Los 5 terroristas eran iraníes y miembros del ISIS. En el mundo árabe estos días se ha producido un hecho muy importante. Arabia Saudí, Egipto, Bahrein, Emiratos Árabes y Yemen anunciaban su decisión de romper relaciones con Qatar por, según decían, apoyar el terrorismo. Qatar, por su parte, ha dicho no estar dispuesto a cambiar su política exterior para satisfacer a sus vecinos. No obstante, las autoridades qataríes advierten de que esta decisión puede comprometer la seguridad en la región. Y terminamos en Venezuela, donde cientos de opositores han homenajeado al joven muerto en las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. El chico, de 17 años, murió en la manifestación del pasado miércoles, sumando cerca de 70 víctimas mortales de la represión de Maduro contra los movimientos opositores que llevan más de 60 días echándose a las calles. Por su parte, la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, desmentía que exista un diálogo entre Leopoldo López y el chavismo. Tintori ha denunciado que Leopoldo es un rehén de la República, a quien mantienen preso, incomunicado y aislado. Los defensores más voluntaristas de Hugo Chávez comenzaron a hablar de la existencia de la revolución bolivariana con el ánimo de justificar su permanencia eterna en el poder. Pero el curso de la historia demuestra la inexactitud de esas afirmaciones y el carácter limitado de la experiencia chavo-madurista. Analicemos, pues, la Venezuela de ayer, hoy y mañana. Durante los últimos 2 meses en Venezuela, las manifestaciones contra el régimen de Maduro han sido reprimidas con dureza y le han costado la vida a más de 70 personas, algo que recuerda a las conductas autoritarias propias del fascismo y del estalinismo. Una cifra que se suma a los cerca de 100.000 asesinados por la violencia sin control desatada a lo largo de estos últimos 10 años. Aún así, no se ha llegado a hablar de una primavera venezolana. El presidente Nicolás Maduro pretende imponer el pensamiento chavista como el único posible en Venezuela, despreciando cualquier otra opción política o intelectual diferente al modelo implantado por Hugo Chávez. La represión ha llevado incluso a encarcelar a opositores como Leopoldo López, cuyo encarcelamiento ha sido rechazado por la ONU, la Unión Europea, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otras organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, por haber sido motivado políticamente. ¿Están líderes como Obama, Trump o Rajoy tomando partido por los oprimidos frente a los opresores? ¿Qué figuras políticas extranjeras confraternizan con este régimen de terror? ¿Cómo llegó Venezuela a la situación actual? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya entramos de lleno en nuestra entrevista con Javier Cremades. Javier, abogado del equipo defensor de Leopoldo López en Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Me gustaría charlar un poco contigo, empezando la entrevista con el génesis del chavismo, del régimen que ahora mismo se ha impuesto en Venezuela. Hugo Chávez entra en el gobierno a partir de 1998, después del Caracazo, ¿no? Resumiendo un poco.
quiero que me cuentes cuáles son las estrategias que Hugo Chávez utiliza en ese entonces para imponerse en el poder. Bueno, en el siglo XX tuvimos dos ejemplos de grandes revoluciones. Una fue la Revolución Rusa, la Revolución Comunista, y otra fue la Gran Revolución Nazi, el gran cambio que supuso la irrupción del partido nazi en la política alemana y cómo, utilizando los medios democráticos, subvirtió la democracia. Yo creo que eso es lo que ha hecho el chavismo, en unas antípodas ideológicas y más parecidos al comunismo, pero se dieron cuenta que en el siglo XXI había una oportunidad para ellos. Esa oportunidad era aprovechar primero la debacle de confianza del pueblo en el sistema de partidos venezolano, las debilidades del tejido social en Venezuela, las desigualdades profundas que existían, y con todo eso crearon un cóctel en el que fueron proponiendo una utopía, fueron proponiendo un mundo mejor, un mundo bolivariano, un mundo socialista, un mundo donde ya no iba a haber diferencias, donde se iban a empoderar a los pobres y se les iba a dar una redención social y económica. Y eso lo utilizaron para tener apoyo popular, que obtuvieron, pero luego, poco a poco, y eso hoy en el 2017 ya lo podemos decir con total contundencia, lo que hicieron fue subvertir la democracia. Eso no es un fenómeno de Maduro, eso es un fenómeno que arranca con Hugo Chávez, que realmente se inventa una nueva constitución, propone una nueva constitución, pero desde el primer momento tiene una sensación de que está por encima de la ley, por encima del sistema, de que él es un caudillo, de que él es una persona llamada a hacer historia y a cambiar las reglas de juego, y en el fondo a imponer un sistema nuevo alternativo al capitalismo. Eso es lo que hemos visto en Venezuela y hemos visto sobre todo lo que ha deparado en Venezuela, ¿no? Como digo, el paralelismo con lo que pasó en la Constitución de Weimar, en la República de Weimar, en esos años también donde la convulsión hacía que la gente pues estuviera confusa, ¿no? Y hay que recordar, por último, aquella obra tan importante de los orígenes del totalitarismo, donde Hannah Arendt explica que toda esa masa de gente que parecía que no era de nadie, que era neutral, podía ser apropiada, podía ser dirigida, podía ser incautada por una opción política radical. Y esto es lo que ha pasado también en Venezuela, ¿no? Que mucha gente, realmente a veces inocente y a veces también sin saber dónde se estaba metiendo y a quién estaba apoyando, pues se ha visto envuelto en un viaje hoy que parece sin retorno hacia la nada, hacia la destrucción, hacia la división, hacia la pobreza y hacia la guerra, que es donde está hoy Venezuela. Claro. Hugo Chávez aprovechó de alguna manera esas divisiones, tanto sociales como políticas. Los dos partidos principales estaban muy debilitados entonces, y también incluso las Fuerzas Armadas. ¿De qué manera logró Chávez unir a las Fuerzas Armadas y cuál es el papel que han tomado estas en su llegada al poder y luego en su permanencia? Bueno, Hugo Chávez lo que hizo fue básicamente algo parecido, repito, lo que hizo Adolfo Hitler, que fue una depuración completa de aquellos que no le eran personalmente leales a él. Por lo tanto, lo que fue poco a poco en la judicatura, en su propio partido y las Fuerzas Armadas fue en ir pasando la progresión y la escalada social en el respeto y en la adhesión incondicional a su persona. Así fue creando no una meritocracia, sino un grupo de personas dispuestas a matar por él, ¿no? Y dispuestas a subvertir el derecho o no respetar las reglas de juego de una sociedad democrática. Por lo tanto, en el fondo, el armazón constitucional de un país como Venezuela, que tenía una cierta tradición, que tenía una división de poderes, fue quedándose básicamente en eso, en un caparazón, pero vacío de contenido. Parecía que había un poder judicial, pero realmente no hay en Venezuela jueces independientes. Parecía que había un poder legislativo, pero no tiene capacidad de influir en la política verdaderamente. El poder legislativo tiene que salir a la calle a manifestarse, porque en el Parlamento no tienen la posibilidad de ejercer los poderes que les son atribuidos. Por cierto, son muchos los diputados que han sido agredidos en estas manifestaciones recientes en Venezuela. Los representantes del pueblo tienen que manifestarse en la calle y además son reprimidos fuertemente por las fuerzas de orden público, ¿no? Es un poco el mundo al revés, ¿no? Pero todo eso, repito, no es una fruta reciente del árbol de Maduro, sino que viene siendo recogido en ese enorme huerto de devastación que ha sido el chavismo y el bolivarismo. El presidente Chávez se apoyó mucho en la idea de ese líder carismático, de ese libertador, de Simón Bolívar, de refundación en el fondo, pues de una ansia de libertad, de esa utopía, ¿no?, que prometía recuperar esos ideales nobles, interesantes, en fin, redentores de todos los problemas que Venezuela había sufrido hasta el momento, ¿no? Y en lugar de ir por el camino duro
difícil, ¿no? Del trabajo, de la superación, de la visión de poderes, pues prometió una vía fácil que ha llevado a la nada. Desde su punto de vista, tomando en cuenta ese génesis, ¿hay algunas similitudes con los movimientos populistas que se están viendo ahora mismo en Europa y bueno, principalmente en España como Podemos? Bueno, sobre todo yo veo una similitud enorme con Podemos. El populismo en Alemania o en Grecia o en Inglaterra realmente tienen un cariz distinto en cada lugar, ¿no? Pero Podemos está estrechamente ligado al régimen bolivariano. Está ligado en doble dirección. Primero, la Fundación CIEPS, entre cuyos becarios se encontraba el propio Monedero, el propio Errejón y muchos otros de Podemos, fue un cooperador del armazón intelectual y constitucional del régimen chavista. Y estuvieron allí desde el principio, estuvieron con suculentos contratos, llevando muchos profesores de Derecho Constitucional, participando en lo que parecía que era ese andamiaje de un nuevo constitucionalismo, ¿no? Que en el fondo escondía luego una destrucción de la propia Constitución, porque destruía la división de poderes, destruía la libertad de prensa, destruía todo aquello que es esencial en una democracia. Pero le dieron forma con profesores españoles a aquel simulacro de nueva alternativa democrática a Venezuela. Pero luego eso se vino también a la contra, al revés, cuando triunfando y siendo entonces, en aquellos años con Chávez sobre todo, una posible alternativa al sistema capitalista tradicional, además de prender la mecha en otros países cercanos, acordaros que entonces tenían dos cosas muy interesantes, tenían el know-how cubano, de cómo sobrevivir 60 años a unos kilómetros del país más capitalista del mundo, y tenían también el petróleo y los dólares para poder hacer política, para poder influir, para poder trabajar, ¿no? Y con esa fórmula inventaron también Podemos en España. Dijeron, oye, esto también es posible, pero básicamente repitiendo los mismos. Yo cuando he estado en Venezuela le puedo contar tres cosas. La primera es que mis tres viajes recientes, uno me hospedé en Casa de los López, en La Atrevida, una casa maravillosa, llena de recuerdos familiares y que se ve pues lo que ha sido realmente un ataque directo a una familia representativa del país, porque la casa hoy está vacía, solo Antonita está allí, ¿no? Pero está llena de alma y llena de vida, ¿no? Pero también me quedé las dos siguientes ocasiones en la Embajada de España, y me contaba el embajador que en esa embajada, durante largos años, los años de Zapatero, se habían hospedado Monedero, se habían hospedado Echenique, se habían hospedado, Errejón, todos los señores de Podemos, que iban no solamente a colaborar con el régimen, sino también con el respaldo del Estado español, o con un cierto apoyo como el que he tenido yo como abogado de la familia López cuando he ido allí, ¿no? Pero hace unos años con Zapatero se apoyaba a los que colaboran con el chavismo, y ahora pues al señor Gallardón y a mí nos han dejado un espacio en la embajada para darnos seguridad, para darnos protección, y íbamos a hacer una labor que era completamente distinta, que era defender jurídicamente a Leopoldo López, ¿no? Eso es un dato. Otro dato relevante son la cantidad de veces que yo encontré en la calle, en las carreteras, la palabra Podemos. Podemos, no como un partido, sino que también hay un partido que se llama Podemos, sino como un eslogan, como una llamada, como en el fondo un claim, un reclamo para llamar la esperanza, para llamar la atención, para reforzar su mensaje, ¿no? Y luego termino con otro, ¿no?, que me llama mucho la atención, ¿no? Decía, al llegar allá al aeropuerto encontré una que decía, para resolver la pobreza, démosles el poder a los pobres. Es un eslogan muy fácil de hacer, muy populista. Resolver la pobreza es un reto global para todos, en España, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Nigeria, en Japón, en cualquier lugar, ¿no? Es una tarea constante, ¿no?, y pendiente, ¿no?, y que apela a todos nosotros. Pero ellos decían, démosle el poder a los pobres. Y realmente lo que ha pasado en Venezuela, sobre todo en los últimos años, son los llamados presos del hambre. Hoy en Venezuela hay casi 10.000 personas que por hurtos menores, porque tienen un estado de necesidad en pequeños establecimientos o en supermercados, están en la cárcel. O sea, esa aventura bolivariana de que podemos, de que vamos a empoderar a los pobres, ha terminado metiendo a los pobres en la cárcel, porque sin tener posibilidades de abastecimiento han tenido que recurrir ya a lo último, a lo peor, que por cierto les denigra y les quita dignidad, pero en estado de necesidad, que es a robar unas botellas de leche o unas latas de atún, y eso les ha llevado a la cárcel, ¿no? En 2001 comienza la, digamos, modificación de las leyes con Chávez a través de las leyes habilitantes que él impuso, ¿no? Cómo su principal motivo era, o principal pretexto, era
darle a los pobres ese empoderamiento a través de la propiedad privada y también un poco del control de los medios. No es exactamente lo que están proponiendo hoy en día movimientos pues como Podemos. Bueno, realmente en Venezuela se oía mucho la frase Venezuela no es Cuba. Ellos pensaban que ese viaje bolivarista no podría nunca degenerar en lo que ha sido hoy el final del régimen, ¿no? Estos, ojalá, meses, días finales del régimen, ¿no? Pero en España hemos oído mucho también, ¿no?, que España no es Venezuela, ¿no? Pero realmente la propuesta política de Podemos se parece mucho a la política que yo he visto en Venezuela, que yo percibo en Venezuela. Y realmente, imagínense un país de la Unión Europea en manos de un régimen que sabe cómo manipular la democracia, que sabe cómo respetar formalmente esa democracia. Pero yo creo que hay que ir realmente al fondo de las cosas, y lo que estamos viendo, tanto en Podemos, que por cierto tiene muchos afiliados y muchos votantes que probablemente no sean conscientes de lo que se esconde detrás de ello, ¿no? Pero realmente lo que están pretendiendo es establecer una nueva forma de comunismo. Ellos no creen en la propiedad privada, ellos piensan que la democracia es un pretexto burgués para justificar un status quo. No creen realmente en la democracia. En Venezuela lo han demostrado. Esto del Parlamento, etcétera, como lo hacen los de la oposición, pues no tienen legitimidad, pronto hay que anularlo. O sea, no creen en las instituciones. Ellos creen en su causa ideológica y si hay que utilizar las instituciones, las utilizan, pero si algún día hay que barrerlas del mapa, las barren del mapa tranquilamente, ¿no? Por tanto, esa hegemonía moral que parte de esa convicción de que hay una injusticia previa que legitima el uso de la violencia para aplastar a una parte de la sociedad que antes estuvo aprovechándose de otra parte de la sociedad, esa corrupción intelectual hace a que la convivencia sea imposible. Yo creo que eso es lo que de manera tímida, pero también perceptible, está proponiendo Podemos en España. A mí me parece que sería realmente muy peligroso que un partido como Podemos tocara el poder en este país, porque eso significaría pues que tendrían la posibilidad de ir poco a poco empezando a manipular el vida. Y sobre todo otra cosa que también me parece muy peligrosa, ¿no?, que es, eso se observa mucho en Venezuela, ¿no?, que es digamos, la división de la sociedad, el ataque, la siembra de desconfianza, ¿no? El decir, estos de aquí son malos, estos de aquí son buenos, Yo pienso que España está llena de muchas personas que creen en la libertad, pero tienen que saber que enmascarados en esa propuesta política de una apariencia de justicia, de desenmascarar a los poderosos, lo que hay es un auténtico peligro de atentar a largo plazo contra la propiedad privada, contra la libertad, contra aquello que amamos. En Venezuela también se dice mucho una frase, ¿no?, que es cuando éramos felices y no lo sabíamos. Nosotros hoy somos felices y debemos saberlo. Somos felices a pesar de las dificultades, a pesar de los dramas que tenemos, del paro, de muchas personas que sufren, pero a pesar de todo, esta es una sociedad donde hay esperanza, donde hay libertad. En Venezuela no la hay. Estamos viendo el resultado, ¿no? Ahora están viviendo en una especie de guerra civil de la que Leopoldo López precisamente pues es una víctima más, ¿no?, un preso político. ¿En qué instancia se encuentra la defensa de Leopoldo y si se está encontrando la colaboración internacional necesaria? Bueno, yo realmente no diría que Leopoldo López es una víctima más. Yo diría que Leopoldo López es el líder moral de Venezuela en este momento. Yo creo que él realmente le tomó la medida al régimen, que tenía a su vez tomada la medida al resto de la oposición. No sé si recordáis que una y otra vez Capriles se presentaba y se quedaba a las puertas de ganar, pero nunca ganaba. Y era imposible realmente derrocar por las urnas a un régimen que no creía en las urnas, ¿no?, que las utilizaba para mantenerse en el poder, ¿no? Pero Leopoldo se dio algo importante y es la calle, la manifestación de la gente. O sea, ellos fueron a las mismas plazas donde empezaron a convocar años atrás Hugo Chávez las primeras manifestaciones chavistas, bolivarianas. Y eso hizo que el régimen se diera cuenta de que ahí había un enemigo a temer, por la juventud, por la fuerza y porque había encontrado la tecla que podía realmente empezar a minar su posición. Esa ha sido la estrategia que ha funcionado. Esa estrategia doble, de sacar a la gente a la calle, todo lo que ha sido revocatorio, todo eso no ha funcionado. Institucionalmente el régimen no va a salir de donde está, porque son ellos los que tienen el poder y no están dispuestos a entregarlo. Pero lo que está funcionando es esa realidad de llevarse a la gente a la calle y sobre todo él hizo una cosa muy valiente, que fue entregarse a una justicia, como dice él, injusta, ¿no? Entonces el que una persona como él esté ya más de 3 años en la cárcel y esté entero, fuerte, con una clarividencia y ya con un mensaje realmente presidencial, ¿no? El último vídeo que ha sacado es un vídeo lleno de esperanza donde se dirige al pueblo como se han dirigido siempre los presidentes. Por cierto, todos los presidentes de Venezuela han pasado o por la cárcel o por el exilio.
Yo creo que Leopóldez va a ser el próximo presidente de Venezuela. Lo deseo verdaderamente, que es una persona capacitada, que se ha legitimado plenamente para dirigir el futuro de ese país, y que veremos a ver quién le saca. Si le saca Maduro o le saca a su mujer, Lilian Tintori. Ya lo veremos, pero ese es el futuro de Venezuela. Javier, hasta aquí en esta entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos volverlo a ver en alguna otra ocasión. Muchas gracias a ustedes. Ahora damos paso a la tertulia. Entramos de lleno a nuestra tertulia y hoy tenemos una invitada de lujo, Antonieta Mendoza, madre del líder Leopoldo López. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. También tenemos a Xavier Reyes, profesor universitario de Relaciones Internacionales. Muchas gracias. Enrique Navarro, presidente de MQ GlobalNet. Hola, buenas. Muchas gracias. Y Carmelo Jordá, Hola, periodista de la casa. Tenemos un tema, como no, de máxima actualidad, Venezuela y la situación actual. Queremos empezar dando un breve pincelazo al génesis del régimen que actualmente reina en Venezuela, del régimen chavista madurista. Como usted lo ha vivido tan de cerca y desde el principio, nos gustaría que nos dijera desde su punto de vista cuáles fueron las principales bases de Chávez en su momento para hacerse con el poder en Venezuela. Bueno, estamos hablando de hace 18 años. 18 años. Eso le ganó en el año 99. Creo que veníamos de una democracia casi perfecta. Alternabilidad de los dos partidos, socialcristiano y socialdemócrata. Había alternancia de poder. Podía tener ciertas debilidades como todo sistema democrático, pero pareciese que el sistema se había hasta cierto punto cansado. Y ahí es donde Chávez, un teniente coronel golpista, que dio un golpe de Estado en el año 92, carismático, vendió una ilusión distinta y el pueblo lo siguió. Enrique. Bueno, yo creo que tiene mucha razón, porque lo que ocurría en Venezuela antes diríamos, del golpe del 92, que es un golpe militarista, en la misma tradición que Pinochet, que Videla, o sea, no es nada diferente, ¿no? Por mucho que se adorne uno de populismo, de defender a las clases humildes, no deja de ser un golpe militar para hacerse con el poder. Eso es lo que ocurrió en Venezuela. Pero lo cierto es que la situación democrática y de desarrollo que había en el país no era muy diferente de otros países de la América Latina, un país con una clase muy bien formada, con una economía creciendo y con los problemas típicos de un monocultivo como era el caso del petróleo. Obviamente hubo una crisis política y eso tiene mucho que ver también, y es una buena lección, de que cuando el cansancio llega a la sociedad sobre lo que es el régimen político, lo que tiene que hacer ese régimen político es renovarse y reforzarse. Cuando el propio régimen político siembra su propia defunción, es cuando se da pie a que aparezcan estos movimientos, ¿no? Por eso es muy importante estar siempre alerta, porque estas cosas ocurrieron, y ocurrió básicamente por un deterioro de los propios partidos en el gobierno que le dieron el poder, como ocurrió en el año 33 a Hitler, a otros muchos. Los partidos tradicionales le acabaron dando el poder a Chávez, que sabía muy bien cómo utilizarlo. A partir de ahí la deriva era clara, porque desde sus orígenes se sabía muy bien dónde quería llevar al país. Eso creo que supo manejar muy bien, y una vez en el poder, pues es absolutamente imposible desalojarlo, ¿no? Xavier. Bueno, yo creo que incluso habría que remontarse más atrás para tener en cuenta que el surgimiento del chavismo fue un fenómeno absolutamente calculado y que formaba parte de un plan muy largamente meditado por Fidel Castro para hacerse con Venezuela. Hay que tener en cuenta que Fidel Castro y Rómulo Betancourt, que es el líder venezolano, hacen sus respectivas revoluciones contra las dictaduras que gobernaban sus países prácticamente al mismo tiempo. La revolución cubana triunfa sobre Batista en el año 59 y la revolución venezolana de Betancourt triunfa sobre la dictadura de Pérez Jiménez un año antes, en el 58. Eran dos líderes revolucionarios, dos líderes de izquierda, dos líderes con un discurso antiimperialista. Pero Rómulo Betancourt, que es quien hace la revolución en Venezuela, se da cuenta de que el proyecto de Fidel Castro no le convence.
Betancourt no quiere ser un procónsul de la Unión Soviética, no quiere ser no quiere que Venezuela sea un enclave del mundo soviético en América. Betancourt se da cuenta de que el dogmatismo marxista no aplica para una sociedad como la venezolana, se da cuenta de que la renta petrolera más bien tiende a la creación de una sociedad de clase media en vez de un proletariado, digamos, que case con la dogmática marxista, etcétera, etcétera. Y al final el proyecto de Betancourt se desmarca de Fidel Castro y es el de fundar, como contaba la señora Mendoza, un sistema constitucional socialdemócrata con dos grandes partidos, que no son dos oligarquías en lo absoluto, como se ha hecho creer, sino dos grandes partidos de masa con un gran apoyo popular. Y ese modelo de Betancourt es un modelo verdaderamente admirable dentro del contexto de América Latina y un modelo que contiene por igual las dictaduras de derecha que se veían, por ejemplo, en el Cono Sur y la dictadura comunista de Fidel Castro. Ahora bien, Fidel Castro persiste en el empeño de ponerle la mano a Venezuela. Lo intenta infiltrando los cuarteles. Hay dos famosos episodios en el año 62 para levantar los cuarteles venezolanos, para levantar a los militares venezolanos. Según operaciones dirigidas desde Cuba. Hay un intento incluso de invasión por mar en el año 67 y la socialdemocracia venezolana resiste. Pero llega un momento, tras la caída del muro de Berlín, en que Cuba sabe que se va a enfrentar a una situación muy difícil y el petróleo venezolano en ese momento se hace necesario y muy perentorio para la subsistencia del régimen cubano. Y entonces ahí es cuando verdaderamente entra el plan de Fidel Castro en acción y cuando surge Hugo Chávez como cabeza de turco para llevar a cabo este plan. Carmelo. Yo creo que, bueno, obviamente es muy interesante todo lo que dicen mis contertulios sobre el contexto. La impresión que tenemos desde Europa, quizá los venezolanos que nos acompañan pueden corregirme, es que también había, no peores que en otros países, es decir, no era una situación, pero unas diferencias sociales que manejadas convenientemente sirvieron también de caldo de cultivo para ese surgimiento de un movimiento fuera de la política convencional, ¿no? Unas diferencias que en otros sitios no hay, pero se tratan de dibujar, se tratan de crear, o al menos de que haya esa apariencia en los medios de comunicación, ¿no? El caso, digamos, los chavistas que nosotros conocemos aquí, en un país en el que quizá no haya unas diferencias reales tan grandes o que puedan ser tan vendibles desde este punto de vista, pues trata de hacerlas y trata de dibujar España como un país dramáticamente hundido en la crisis y tal. Bueno, pues tenemos nuestros problemas, los hemos tenido, pero no se da esa situación que justificaría determinadas cosas. No sé si ese era el relato en ese momento tampoco en Venezuela, pero sí que probablemente había algún sector de la población que, pues eso, manipulado, o sea, hábilmente manipulado, pues ha servido también para justificar algunas cosas. Yo creo que lo más importante de todas formas, o lo que hay que analizar sobre todo posteriormente también, es cómo ese régimen pues se aprovecha de estas oportunidades, de aquella, tiene efectivamente una parte de injerencia extranjera muy importante, pero a mí lo que me fascina es cómo desde el primer momento empieza a trabajar para su propia supervivencia. Es decir, cómo no solo el régimen venezolano, sino cómo este tipo de regímenes, en cuanto llega al poder, se dedica no a solucionar obviamente aquellos problemas que se suponía que venía a solucionar, sino a trabajar para su propia supervivencia. Y ahí tenemos el resultado. El resultado es que llevamos 18 años, que ha muerto la personalidad carismática que parecía darle al menos una buena parte de sentido a ese régimen, y el régimen ahí sigue. Y sigue aún a través de problemas económicos primero, y luego a estas alturas obviamente económicos y sociales, porque el pueblo ya no puede más, obviamente, de una envergadura enorme, pero ahí aguanta el régimen. Es decir, y eso me parece, diría que es preocupante para empezar, pero me parece desde cierto punto de vista fascinante cómo consiguen armarse para esa supervivencia. Es decir, Maduro sigue teniendo su gente a su favor, o se van desmarcando poco a poco. Yo creo que ¿Qué consideras? Se van desmarcando poco a poco. Hay movimientos, antes de empezar comentábamos algunos, hay movimientos que tal, desde luego el favor de la población lo ha perdido ya
en un porcentaje amplísimo, y eso se vio en las últimas elecciones que se permitió celebrar, pero la imbricación del régimen con las instituciones ya es tal que realmente el desalojo de ese régimen es complejísimo. Y la situación en la que nos vemos ahora es esa, en la que con unos problemas económicos tremendos, con la población en la calle un día y otro día y otro día y otro día más, con manifestaciones multimillonarias de personas en toda Venezuela, todos vemos imágenes de Caracas que son absolutamente impresionantes, pues el régimen ahí sigue, y por desgracia no parece a punto de caer, es decir, tampoco parece, se puede asegurar en este momento que vaya a asegurarse mucho tiempo más, pero es muy difícil porque precisamente eso, han conseguido imbrincar dentro de las instituciones del país, y yo creo que de todas las instituciones, es decir, desde el ejército hasta la magistratura, hasta buena parte de las instituciones económicas, y ahí es muy difícil sacarlos. Pero Enrique. Más que ello, yo creo que hay dos cosas. Primero hay que decir muy claramente que el régimen chavista, o llámale como quiera, se diseña y se planifica en La Habana en el año 89 desde el Caracazo, donde ante la caída del muro de Berlín, Cuba sabe que su supervivencia pasa por el país en el que en ese momento estaba más preparado como caldo de cultivo y que además tenía el petróleo. Luego, por tanto, todo lo que hemos vivido ha estado manejado, o sea, quien gobierna en Cuba, en Venezuela desde el año 92 de 99 es Cuba. Los servicios de inteligencia cubanos están dirigiendo la política desde hace mucho tiempo, y como son especialistas no solamente en dirigir la política, sino la extorsión, la represión, todo lo que estamos viendo es exactamente un modelo que viene dirigido desde Cuba, adornado con la parafernalia o con la comedia que quieras, pero lo que estamos asistiendo es un régimen absolutamente de terror, y más que imbricación lo que existe es el terror de que el que no está con el régimen está contra el régimen, y estamos hablando de un país donde mueren 20.000 personas. Más que imbricación, a lo mejor es una palabra inexacta, pero ocupación. Creo que es el término que expresa lo que yo quiero decir. Es decir, llegan a tal nivel de ocupación de todas las instituciones que ahora realmente resulta una tarea titánica sacarles de ahí. Antonieta, ¿qué nos puede decir al respecto de la ocupación de las instituciones por parte Bueno, del yo régimen? creo que de las realidades más claras de que estamos en dictadura, porque estamos en dictadura, es el secuestro de los poderes públicos. No hay separación de poderes. Es decir, sobre todo lo que es el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, son los operadores políticos del régimen. Eso es una cosa absolutamente clara de la dictadura. No hay libertad de expresión. Ellos se dedicaron a comprar la gran mayoría de los medios escritos, de los medios televisivos, y ejercen un proceso de censura para los que quedan abiertos. Si nosotros no tuviéramos redes sociales, nosotros no pudiéramos sacar nuestro mensaje, y el venezolano y el mundo entero no se enteraría de lo que está pasando en Venezuela. Ahora, lo que sí es claro es que hoy entre el 78 y el 80% de la población rechaza a Maduro y quiere un cambio. Es decir, aquí no estamos hablando de una población polarizada, estuvimos polarizados, pero ya ese 80% quiere decir que hay un gran grupo de la oposición, pero hay un grupo del chavismo que se está manifestando el cambio. Y lo que está pasando en Venezuela ahorita con la altísima represión no es, como muchos decían, una guerra civil, no. Es la agresión de un régimen armado contra una población que está protestando pacíficamente para buscar la paz, la libertad y la democracia. Han muerto 70 personas en 60 días. A esas marchas se va así, con las manos vacías. La mayoría son jóvenes los que están dirigiendo las marchas, y ustedes han visto las imágenes, esas le han dado la vuelta al mundo. Los guardias nacionales, las tanquetas, como van avanzando, tirando las bombas lacrimógenas. No usan las bombas lacrimógenas para dispersar una protesta. Ellos tiran directamente, selectivamente a mansalva, y esos impactos de bombas lacrimógenas han matado ya como a 10 personas. Yo digo que es difícil porque están muy arraigados, tienen el poder, tienen las armas, y no son unos demócratas. Tienen toda una serie de no atributos, esa élite corrupta que está dirigiendo el país. Entonces es muy difícil porque son códigos totalmente distintos.
Ellos no piensan como demócratas, ellos no piensan en la libertad para escoger un candidato. Ellos nos quitaron el referéndum revocatorio el año pasado que nos tocaba constitucionalmente. No dieron las elecciones regionales, o sea, ellos le quitaron al venezolano el derecho al voto. ¿Qué opinión le merece las últimas declaraciones del ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino, sobre que se va a sancionar duramente a los militares que estén...? Bueno, a mí me extraña porque él no hizo esas declaraciones en el día 1 de las protestas. ¿Por qué no dejaron que esa manifestación pacífica llegara hasta la Defensoría del Pueblo a entregar un documento al defensor? Y ahí yo estoy segura que la protesta se hubiera aplacado. Pero ellos empezaron a reprimir y a matar desde el día 1. Bueno, yo creo que es tan obvia la violación de todos los derechos humanos que no le queda otra. Y no le queda otra frente a su propia tropa. Claro. Porque a mí Leopoldo, mi hijo, que tiene 3 años, conviviendo con sargentos, con oficiales, con mayores, porque está en una prisión militar, me ha comentado: mira, mamá, aquí más del 50-60% no está con esta dictadura. Esa era una situación que ha venido cambiando en los últimos años. Xavier, ¿estas declaraciones son simplemente una pantalla de humo más para intentar dar una apariencia de pluralidad, o realmente se está desmoronando de alguna forma por ahí el régimen? Bueno, yo lo que creo, en vista de que está en perspectiva esto de la Asamblea Constituyente, esto creo que me sirve un poco para volver, digamos, al punto donde había dejado este relato sobre el programa, digamos, a través del cual el chavismo se apoderó de Venezuela, el castrismo chavismo se apoderó de Venezuela. Porque efectivamente, cuando llega para Cuba este periodo de precariedad que supone y de desamparo que supone la caída de la Unión Soviética, Cuba necesita acabar definitivamente con aquella democracia que se había instalado en Venezuela, y para hacerlo pone en práctica una serie de estrategias que los españoles hoy pueden reconocer perfectamente, porque lo primero que había que hacer era deslegitimar aquel régimen, deslegitimar aquella democracia. Es decir, presentarla como el fruto efectivamente de un pacto oligárquico que había secuestrado el poder al margen del pueblo. Para ello, lógicamente, se aprovechan de las falencias que tiene, de los puntos débiles que tenía aquel sistema, que eran básicamente la corrupción y el no haber podido utilizar la renta petrolera para superar la pobreza, ¿no? Entonces había, digamos, un descontento social por eso, y había una indignación hacia los gobernantes. Entonces, esto se utiliza para provocar, en primer lugar, una agitación que ha quedado escrita en los anales de la historia de Venezuela como un estallido social, el famoso Caracazo del año 89, pero que cada vez hay más evidencias históricas de que fue una operación perfectamente sincronizada, perfectamente planeada, que buscaba eso, la deslegitimación del régimen. Deslegitimar al régimen para justificar una acción violenta, una acción militar como la que emprendió Chávez en el año 92. Sin embargo, la gente en el año 92 reprobó el golpe militar, el sistema aguantó, y entonces la estrategia fue esperar a las próximas elecciones para presentar a ese antiguo golpista como un candidato que supuestamente quería la regeneración del sistema, que presentaba unas credenciales de virginidad política que, por supuesto, lo convertían en lo opuesto a los políticos resabiados y corrompidos del sistema, y que fue lo que le permitió ganar las elecciones. Una vez en el poder, entonces el paso siguiente fue la convocatoria de la Asamblea Constituyente, cuyo único objetivo fue demoler los poderes constituidos, es decir, derrocar el Estado, dar el golpe de Estado que no había podido dar a través de las armas, para volverse a coser esos poderes constituidos a su medida. Y así fue como se consumó, como se logró el secuestro absoluto de las instituciones, el blindaje del gobierno. Quedaron luego dos poderes fácticos, que fueron la industria petrolera, que Chávez la destruyó a través de aquella purga que hizo en su personal, y luego el ejército, que lo ha comprometido incluso en el narcotráfico, etcétera, etcétera, y que hoy en día efectivamente es una fuerza, es una guardia pretoriana al servicio del Enrique. régimen.
Bueno, Maduro lo que está haciendo ahora está dando un autogolpe. Lo que se está produciendo ahora mismo es un golpe de Estado dentro del propio sistema chavista, en contra de la propia constitución chavista, que es la que exige que tenía que haber un referéndum para poder convocar, lo cual demuestra que evidentemente no hay ni división de poderes ni nada. ¿Cuál es la estrategia ahora? La estrategia ahora es desmontar a la oposición, la credibilidad de la oposición. ¿Cómo? Que si están negociando con Leopoldo, cuando no hay ninguna negociación, es falso. Cuando están diciendo que bueno, o sea, el ministro diciendo, quieren dar a entender, están dulcificando la imagen, ¿para qué? Para consumar el golpe. El golpe de Estado es acabar con la asamblea elegida por el pueblo, que está en manos de la oposición, porque así fue elegida por los ciudadanos, para crear una especie de cortes franquistas, una cosa así de sectores sociales y cosas de estas, que en el fondo es un golpe, es como dice alguno, una asamblea criolla, ¿no? Es una imagen de lo que es la asamblea cubana, ¿no? Pero lo que estamos viendo es una imagen de dulcificación que es absolutamente falsa. Y lo más lamentable de todo eso es que determinados personajes se crean que eso es real y que tengamos ahí a determinados políticos que van a fomentar un diálogo cuando no hay diálogo. No hay diálogo primero porque es imposible diálogo cuando hay opresores y oprimidos. O sea, eso es lo mismo que pretender venir a España a dialogar entre ETA y el gobierno. Aquí es al revés, pero al final hay opresores y oprimidos. No se puede ser equidistante con los dos. Y lo que estamos viendo es que determinadas figuras, por no sé qué razones, pretenden fomentar un diálogo que no es posible. El único diálogo es, este señor tiene que salir del poder, el régimen tiene que ser desmontado, porque mientras esté en el poder no va a haber diálogo. No tiene ninguna predisposición al diálogo. Y lo que quiere es consumar los poderes para terminar y crear un régimen dictatorial que seguramente será el régimen dictatorial más terrorífico que exista en el mundo actualmente, porque a eso es a lo que va Venezuela con Nicolás Maduro. Carmelo. Sin embargo, yo creo una diferencia que es significativa y que es, digamos, que es lo que estamos viendo en los últimos años, ¿no? A lo que nos ha llevado la degeneración del régimen. El régimen efectivamente era un constructo cubano, por así decirlo, pero sí que parecía, o hasta ahora daba la sensación de que había aprendido las lecciones, o algunas lecciones, de lo que es la propia revolución cubana. Entonces, para mantenerse en el poder, en lugar de simplemente, digamos, el sistema más propiamente cubano de partido único y tal, se va por la construcción de una falsa democracia, una democracia tan fácilmente manipulable que deja de ser democracia, pero en la que se mantienen algunos elementos, por supuesto manipulados, por supuesto tal, pero algunos elementos que pueden dar esa impresión y que en muchos casos la dan de cara al exterior, de que estamos ante un proceso revolucionario, alegre y democrático, ¿no?, por así decirlo. Ahora esa careta ya no la pueden mantener, por varias razones. La primera es, como veíamos, que efectivamente el pueblo ya al 80% está en contra del chavismo y está en contra del gobierno y requiere otro tipo de soluciones. Y ahora el régimen se va, porque no le queda más remedio, desprendiendo de esas caretas, de esas falsas libertades que parecía haber y que todo el mundo te decía que había. No, hombre, es que se vota, tal. Bueno, pues vamos perdiendo eso y vamos camino de otra cosa distinta. Pero eso es un cambio cualitativo también, es decir, al final, desde mi punto de vista, la pérdida de todas esas aparentes libertades democráticas en las que vivía el país y que no eran en el fondo tales, pero bueno, daban una cierta justificación al régimen y le daban una imagen exterior distinta, pues yo creo que tiene una gran importancia. Y cuando dan ese salto en el vacío, ese salto hacia una democracia que no solo será en la práctica, sino que también lo será formal desde todos los puntos de vista, pues es porque hay ya desde luego un proceso de generación y un proceso de pérdida de control de la situación tremendo, ¿no? Y ese salto adelante yo creo que está por ver si les sale bien. Es decir, será más complejo de lo que ellos creen, ¿no? Es evidente que desde el inicio del régimen pues, se intentó de alguna manera legislar los abusos para dar una apariencia de por el bien del pueblo, ¿no? Legislar el derecho a la propiedad privada, a la información, crear leyes que con esa pantalla del beneficio del pueblo. ¿De qué manera podemos hacer, o si existen similitudes con los movimientos populistas en Europa y en particular con el movimiento populista por excelencia en España? Bueno, yo creo que la muestra está
clarísima, no hay que entrar en mayores detalles, lo que es Podemos hoy en día. Además, el partido nazi crece financiado por el chavismo, a la sombra del chavismo. Crece, se desarrolla, se convierte en un partido político y ahora Maduro recibe asesoría también de Podemos en los últimos 3 años. Entonces pareciera que hay, bueno, el hijo al padre. Una simbiosis y creo que es importante explicar en España claramente lo que es el chavismo y el castrochavismo, como dices tú, y que eso puede pasar en una España si no abren los ojos y se dan cuenta de qué es el modelo populista que está aspirando Podemos. Pero yo creo que España está en una situación ahorita muy distinta a la que está Venezuela. Es decir, hay instituciones, hay separación de poderes, hay un parlamento, hay libertad de expresión. Es decir, hay una manera muy, muy clara para poder contrarrestar todo ese discurso populista que está aspirando Podemos. Claro. Pues, sin embargo, si me permites, es curioso la similitud del discurso. Es decir, claro, el discurso que nosotros oímos aquí es extremadamente parecido al que se oía en Venezuela. Y incluso, por eso lo comentaba yo antes, incluso aquellas cuestiones que a lo mejor, porque por ejemplo, si hablamos de corrupción, en este momento hay una percepción de corrupción en la sociedad española altísima, y hombre, y no podemos decir que es solo una corrupción, hay desde luego un problema, una percepción, hay un problema de corrupción, pero si hablamos pues eso, de las grandes diferencias sociales, de la pobreza, del pueblo que se muere de hambre, pues eso no ha llegado a pasar nunca en España y nos están vendiendo que es la realidad del día a día, y es una realidad que basta con salir a la calle para darse cuenta de que, de que es falsa, de que por supuesto hay mucha gente que tiene problemas, de que hay paro, de que ha habido crisis y seguimos saliendo de esa crisis, pero claro, para poder dar ese salto al vacío, para poder dar ese salto al chavismo, es necesario que el país esté en una situación tan desesperada que no está así, pero nos quieren hacer vender que está así. El problema que hay es que realmente a través de los medios de comunicación aparece esa situación y cualquiera que vea, vamos a decir los nombres, cualquiera que vea La Sexta al mediodía, cualquier día, tiene la sensación de que España está realmente en una situación desesperada. Pero fíjate, yo discrepo un poco. ¿En qué sentido? Uno, evidentemente, para que estos movimientos triunfen tiene que haber una manipulación de la información, para la cual necesitas una plataforma de información. Y diremos que España no es Venezuela, pero Podemos estuvo a punto de gobernar en España. Podemos está presentando la semana que viene una moción de censura al gobierno que va a fracasar. Pero yo me gustaría ver a los partidos de izquierda moderado que en este país han defendido los valores democráticos votando en contra de esa moción de censura. El PP, partido de izquierda moderado, votará en contra. Bueno, pero me refiero a los tradicionales de izquierda, ¿no? Pero quiero decir que es indignante que un partido que defiende valores democráticos no se posicione claramente frente a una moción de censura planteada por personas que han estado inspirados, informando, reportando y financiados por un régimen dictatorial. Porque contra las dictaduras no puede haber término medio. No se puede ser condescendiente o incluso ser cercano, porque ese es el principio del fin. Quiero decir, esas cosas pueden repetirse y donde lleguen al poder saben cómo utilizarlo. Y ese es el gran drama. O sea, parece que estamos lejos, pero estuvimos cerca y si hay un discurso de que eso puede ser una alternativa mezclado con toda esta idiosincrasia nacionalista, o sea, cuidado porque el riesgo existe y nos podemos creer muy sólidos y muy fuertes, pero si los que somos fuertes no nos defendemos frente a esas agresiones, ellos van a ser los que ganen y entonces vendrán las lamentaciones después. Claro. Hablando en particular de Leopoldo López, la situación en la que él se vio ha sido detenido ilegalmente. ¿Cuáles son los pretextos o cuáles son los motivos que da el chavismo, el madurismo en este caso, y cuáles son las realidades? Simplemente por ejercer su derecho a disentir, simplemente por llamar a una protesta pacífica, no violenta, que es un derecho contemplado en nuestra Constitución. Cosa que podemos perder en España si dejamos... Simplemente tan sencillo. Leopoldo está preso por sus palabras, sus discursos, y llamar a la calle de una manera pacífica y no violenta. A eso fue sometido a un juicio que fue una farsa total. A Leopoldo no le permitieron ni un solo testigo, no le permitieron una sola prueba.
Fueron 15 meses y el fiscal del Ministerio Público que lo imputó, a los 3 meses se salió del país diciendo que esto fue una gran farsa. Es decir, Leopoldo no debería estar preso en ningún momento, porque además Leopoldo se entregó a la justicia injusta. O sea, presunción de fuga no estaba en ningún momento. Y de esa manera pusieron preso a Leopoldo y empezaron a crecer el número de presos políticos. Es decir, nosotros ahorita hay 303 presos políticos. Los últimos 60 días creo que el número aumentaron como de 200 a 300. Tenemos el alcalde Ledesma, el alcalde metropolitano preso, alcalde Daniel Ceballos preso, el alcalde Delson Guarte preso. Es decir, ahí empezaron ellos a acorralar a toda aquella persona que quería ejercer sus derechos para retomar la paz y la democracia en el país. ¿Es posible llegar a una situación como esta en España si siguen avanzando los populismos disfrazados por el bienestar de la población? ¿Qué opinan? Yo creo que, diríamos, las democracias que se creen más sólidas tienen debilidades. Y hay fenómenos que, bien manipulados, como la corrupción, que es minoritario en el país, por mucho que se quiera vender, pero hay una cierta tendencia a resaltar lo negativo, a resaltar lo que nos separa, en lugar de fortalecer lo que nos une, lo que nos hace fuertes, ¿no? Nosotros podríamos pensar que dentro de ese Podemos hay un gran conglomerado, pero también lo había dentro del chavismo. Y al final lo que se ha impuesto dentro del chavismo no era la gente mucha de buena fe que votó y que hoy ha abandonado, porque no hay que olvidar que la gran mayoría de los que votaron por Chávez hoy están en contra de Maduro. Pero ya son presos del sistema, ya no sirve. Y entonces, con esto hay que ser muy preventivo. Es mejor prevenir que no tener que salir a la calle durante muchos años para curar las heridas, ¿no? Para curar. Carmelo. Yo creo que todo es posible porque además parecemos empeñados en hacer las cosas mal. Es decir, a mí el pasado ciclo electoral me pareció que era probablemente la mejor oportunidad que iban a tener de alcanzar el poder por la situación económica, por la complejidad que llegó a tener el propio proceso. Y una vez superado, uno tendía a pensar que, bueno, digamos, hemos salvado, como se dice en el tenis, el match ball, ¿no? Lo cierto es que luego la forma de empeñarnos en cometer otra vez una serie de errores pues te hace volver a preocuparte sumamente. Hay diferencias importantes. Yo creo que, por ejemplo, estar dentro de la Unión Europea es una diferencia importante y es una diferencia importante a nuestro favor. Pero estoy de acuerdo en Enrique que al final, si nos confiamos en las diferencias, si nos confiamos simplemente en que España no es Venezuela, en que estamos dentro de la Unión Europea, pues al final nos va a acabar pasando. Y hay que estar vigilantes y hay que estar activos. Es decir, tenemos que estar activos como ciudadanos y tenemos que empujar a los políticos a que efectivamente allí donde debe ponerse una frontera inmensa y insuperable, que es entre la democracia y la dictadura, pues esté esa frontera y no haya, bueno, abstenciones que me conviene un poco. Que sea nítida. Exacto, y que sea nítida, ¿no? Y bueno, yo creo que lo más probable es que esa frontera más o menos venga a establecerse, pero no es absolutamente imposible que se agujere. Sí, pero fíjate, todos los regímenes dictatoriales llegaron por los contubernios de partidos tradicionales con los que venían, con los nuevos, porque creyeron que los podían manejar, porque creyeron que eran domesticables. Todos pasa lo mismo. Los que hoy creen que pueden domesticar a Podemos, mañana se los comerá Podemos. Y ese es el gran error que se repite históricamente en todos los modelos. Siempre pasa lo mismo. Las debilidades, el creer que podemos manejarlos, es el principio del fin de estos regímenes. Xavier, como venezolano viviendo en España, ¿cómo lo ves? Bueno, yo sobre todo lo que quiero decir es que si la confianza que se tiene en la renovación del sistema gracias a un partido como Podemos mira sobre todo por la superación de la corrupción, creo que no hay un error más tremendamente trágico, ¿no? Trágico que ese, porque Venezuela es un régimen tiránico, un régimen arbitrario, un régimen dictatorial, pero es sobre todas las cosas un régimen corrupto.
inmensamente corrupto. Y hay una cosa que uno ve a los antisistemas, ¿no?, siempre protestando contra los poderes fácticos del dinero, porque piensan que no todo puede medirse en instituciones, porque realmente por detrás de las instituciones están los poderes el poder de los negocios. Pues precisamente el régimen chavista representa muy bien esos poderes oscuros del dinero, y lo sigue representando y sigue siendo una de sus grandes fortalezas. En cierto modo, la dictadura chavista es una dictadura posmoderna que está muy apuntalada efectivamente en ese tipo de negocios sucios, y muy probablemente eso es lo que tenga por delante España en manos de un partido como Podemos. Antonio, te quiero terminar contigo en una pregunta. ¿En qué instancias se encuentra ahora mismo la defensa de Leopoldo López y cuáles son los principales apoyos que tienen a nivel internacional? ¿Qué se está haciendo y qué falta por hacer? Mira, nosotros empezamos el trabajo internacional hace 3 años. El régimen quiso vender a Leopoldo como un violento, como un radical. Hoy en día, Leopoldo es preso de conciencia de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional reconoce un preso de conciencia, aquel que está preso por sus valores, por sus creencias, por sus discursos, por sus palabras, y nunca ha incurrido en un hecho de violencia. Y a partir de ese momento hemos recibido todos los apoyos internacionales. El grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas pidió su liberación inmediata. Human Rights Watch, Amnistía Internacional, todas las organizaciones de derechos humanos, Unión Europea, Parlamento Europeo, expresidentes y presidentes activos. Es decir, el caso de Leopoldo termina desenmascarando la dictadura de Maduro, porque nosotros fuimos a las instancias internacionales explicando el caso de Leopoldo, pero explicar el caso de Leopoldo era explicar que era un preso político, y ahí empezó el mundo a darse cuenta de qué era lo que estaba pasando en Venezuela. Leopoldo tiene una sentencia de 13 años, 9 meses, 7 días y 20 horas. Se apelará otra vez a los organismos internacionales, y nosotros estamos esperando que venga una transición en Venezuela. El pueblo quiere, el venezolano quiere el cambio, y bueno, no es la libertad de Leopoldo, es la libertad de todos los presos políticos. Yo creo que eso lo tenemos que poner muy claro. Leopoldo es quizás el más conocido, pero son 300 presos, 300 familias que han sido destruidas, bueno, simplemente por el derecho a disentir. Y Leopoldo sigue manteniendo, ustedes vieron el video del domingo pasado, que ahí explica muy bien su posición frente a lo que son las protestas y a lo que está pasando en Venezuela hoy, rechazando la represión, llamando a la calle, que sigan en la calle en paz, porque es lo que te va a ti vas a poder recuperar la libertad y la democracia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, especialmente a ti. Gracias, Javier, Enrique, Carmelo. Gracias. Y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que nos vuelvan a ver el próximo viernes en punto de las 22 horas por el 125 de Movistar. Hasta luego.